Qué gusto reencontrarnos en este espacio deportivo, señoras y señores, arrancando ya otro programa aquí en Tío Sports a través de Pasión Estudio, llevando mucho fútbol. No puedo arrancar así, Pio, ¿qué onda, Pio? Y muy serio. Arrancana más feliz. Dejate, nada de joder. Arrancana más feliz. No, tipo, estoy triste. ¿Por qué? Estoy triste. Corta la música, ¿por qué estás estoy triste? Estoy ¿Por triste. No, qué? ¿qué es ese cabello, viejo? ¿Qué es ese cabello? Estoy triste, man. ¿Por qué estás Estoy triste. Por mi jugador, Julio Enciso. Pero vamos a hablar obviamente de Sí, eso. no, Antes, de eso hay que hablar, boludo. antes. Yo Quiero estoy saludarle feliz. a toda la mesa. ¿Cómo estás? Yo estoy feliz, contento porque siguen habiendo hombres de palabra. Y eso es lo importante. Hombres de palabra. Hombres con convicciones y hombres de palabra. Porque la palabra de un hombre es el valor de él mismo en sí. Perfecto. Así bien, Facebook. Bien. En Facebook, no es lo ni que entrate a la RAE o algo por el estilo. Subió mi abuela a un estado. Excelente. Ahí va. Coque, ¿cómo te va? Hola Marquitos, hola a toda la audiencia también que nos está viendo, a todo el chat. Bien, estoy bien. Qué locura, ¿eh? Ever Hugo Almeida. Lindo. Ever Hugo Pero, Almeida. ¿se confirmó? ¿Cómo se confirmó Y JCC? prácticamente, no, qué fuerte lo que está diciendo. Fuerte. Tranquilo. ¿Se confirmó, ¿no? Y después al No, final, pero obviamente son datos, Yo son pregunto. informaciones que pueden cambiar, pero yo esto de... pregunto. Sí, pero van con conversaciones avanzadas. Ok. Vamos con conversaciones avanzadas y estamos viendo que posiblemente se dé esa vuelta. Pero bueno, yo, señor Pablo, le pido el menú del día de hoy porque vamos a hablar de estos temas. Vuelo Almeida es la primera pregunta que justamente ya arrancamos dándoles una pincelada de esa información que justamente salió el día de ayer y hoy tomó más fuerza. Perdió el invicto, Cerro Porteño perdió el invicto ante Trinidense. Suena Triqui, mal. tremendo. ¿Cómo que suena mal? ¿Por qué, veo? Y perdió con el invicto. Y sí, cierto. Vos perdiste el invicto. Cerro. ¿Cómo cerrista? ¿Se puede decir que Franco perdió el invicto? Tipo Ángel David. Julio no va. Esa es la información que no me gusta para nada, muchachos. No me gusta para nada. No sé lo si quiero hablar. Esto es Marcelo puso, vamos a hablar de Julio. Bueno, Y hay que vamos hablar, hermano. Vamos a hablar. Porque vamos a es hablar. así, el fútbol te da, el fútbol te quita. Y en este caso, Enciso, Sí, son cosas lamentablemente que... está en una situación en la que es complicada también. Obvio. Y para Y el los club posibles... también es complicado. Y los posibles llamados, señoras y señores, hay nombres y nombres. A alguno no le gusta, a otro le puede llegar a gustar, porque apareció un nombre bastante raro. Ronaldo Martínez suena. Paiva suena. Vamos a hablar, tranquilo. Entre otros. Tranquilo, va. Hay muchos jugadores que han sonado. Marcos, y esos comentarios, ustedes se enojan porque yo soy serio. Después tiro algo y dice Marcos y esos comentarios. Yo les aviso que hoy vamos a ver 0986. Hola, Lisandro, ¿cómo te va? Ahí está Lisandro. No, yo no le hice nada a Lisandro, pero viene con todo. 0986 15 21 80 van a poder mandarnos sus fotitos como todos los martes. O memes. O memes. Meme mejor que foto. Cierto. Sí. Si pueden elaborar unos memes en su casa y nos mandan al 0986 15 21 80, obviamente no pasado de tonos, vamos a compartirlo el día de hoy. Dice Guillermo Paigout, dice los muchachos. Impresionante. Bueno, arrancamos con todo con el primer tema porque ¿Almeida viene o no viene? Hasta el momento hay mucha información. Hoy al mediodía le preguntaba a Coque y decía Almeida es el camino y ahora ya se está llegando prácticamente a conversaciones avanzadas para que mañana sea presentado el nuevo director técnico de Olimpia que podría ser en su quinta temporada 5 veces. frente a el decano Ever Hugo Almeida. ¿Qué te parece, Coque? Me emociona porque Ever Hugo Almeida, sabes que es un tipo que va a venir a poner orden. Es alguien que va a venir a poner orden, es alguien que va a venir a hacer las cosas bien, confío en eso. Y es muy loco porque justamente en Twitter se estaba mostrando que el preparador físico Benalcázar. Benalcázar. es un ex militar. César Benalcázar. Ex militar que era el preparador físico del Mushuk Runa. Mushuk Runa, exactamente. Trajo Mushuk su Runa equipo. que levantó muchísimo. Levantó bastante Bueno, Ever en- Hugo en lo internacional. En lo torneo local, lo local que un debe. poco... Lo internacional también le fue bien. Y otro equipo
que también levantó bien fue el Nacional. El Nacional, ¿cierto? El Nacional de Ecuador. de Ecuador, que también fue dirigido por Ever Hugo Almeida, que también levantó nivel, fue campeón. O sea, eso también hay que decirlo. O sea, Ever Hugo Almeida es un técnico que viene a levantar equipos. ¿Vos crees Ojalá que Me da es- miedo. A mí me da miedo también. Me da ¿Por qué? miedo la mano dura. Bueno, que va a arrancamos con poner Franco. ¿Qué te da miedo? La mano dura de Ever La Hugo. mano dura de Ever Hugo Almeida con los jugadores. Porque el jugador te hace y te deshace el equipo como ellos quieren. Te manejan el vestuario si quieren. Espero. A mí, evidentemente, me gustaría que Olimpia la vaya mal porque soy cerrista. Pero espero por el bien del Club Olimpia que lo respeten. Yo te voy a decir algo. ¿Qué es lo que a vos te da Vos miedo? sabés que yo creo, o sea, no miedo, Ujú. Incertidumbre. tampoco. A mí me asusta que le vean A a mí- poner mano dura a los jugadores porque después Pero sale el tiro ¿sabes con la cuál, culata. ¿sabes cuál es el punto, Franquito? Que vos con Es lo que le Bustos, falta. vos siendo jugador con Bustos podías hacerte el El vivo. vivo. Tranquilo. Tal le sacaban a Bustos, no le importaba a nadie. ¿Cierto? Lo mismo Ramón Díaz. Cierto. Y se hablaba de que Correcto, Ramón Díaz... Ahora, Ever Hugo Almeida. ¿Vos pensás que el hincha hoy, viendo que después ya te sacaron de encima Palermo. a Bustos, Palermo, Ramón Díaz? O sea, acá ya el problema ya no es el técnico. Claro. El problema ya no es el técnico. Va a pasar a otra persona la responsabilidad. A otras personas. A otras personas. Ujú. O sea, para mí es doble presión para los jugadores. ¿Por qué? Porque si vos no rendís, la hinchada se te va a ir encima. No se va a ir encima de Ever Hugo Almeida, ¿eh? Jamás. Espero que no. Jamás. No, no creo. Porque no creo. para el olimpista, Ever Hugo Almeida es Vaca muy, sagrada. es muy Es- respetado, recordemos. la leyenda viva Campeón del mundo. del olimpismo. Total. Porque lo tenías a Odé, ya no está. Ahora, Cubillas tampoco ya no está. Ahora lo tenés a Ever Hugo Almeida, que es la máxima leyenda del Club Olimpia. O sea, ahí se terminó la dictadura. Totalmente. O sea, acá o se respeta a Ever Hugo Almeida O se respeta. o se respeta. Ese es el punto, que yo creo que es una doble presión para los jugadores también. Pero a mí me extraña algo. Ever Hugo, sabíamos que estaba libre. Sabíamos que estaba libre el director técnico. Pero Olimpia apostó primero por un nombre. Hay que ser sinceros, hay que hablar de todos los temas, creo yo. Apostó primero por Julio César Cáceres. Pensó que Julio podría tener su regreso a Olimpia. ¿Eso qué te generó? A mí, yo tenía dos nombres en mente. Sí. Para mí esos dos nombres eran JCC o Almeida. No hay otro. No había otro. No hay otro que pueda levantar No el había barco otro. que hoy ¿Y Olimpia sabes está... Yo no quiero un extranjero. Ujú. Basta. Basta de traer a un argentino que no conozca el equipo, que no conozca otro fútbol. Basta. Y Necesitamos a Ramón alguien- Díaz conocía otro fútbol. ¿Quién? Así me vendieron que Ramón Díaz conocía el fútbol paraguayo, que ya... Así vendió él. ¿Entendés? O sea, pero después salía Emiliano a decir Chiamo Corinthians. Chamo Corinthians. ¿Entendés? Que eso no- hizo justamente una especie de carta despidiéndose de Olimpia. Sentido en el sentido... perdón, sentido ¿por qué? Porque lo que mencionaba es que no pudo cumplir con el objetivo que tenía esta dupla. Yo quiero decir algo nomás, JCC. El hincha de Olimpia no se puede enojar con Julio César Cáceres. Puede- No, no, no. de hecho, Julio que ni César es algo Cáceres... ético. Es algo ético. De hecho, Julio, que no- el Julio hincha no se César enojó. Cáceres es un señor de palabra y siempre fue así, como Y está técnico. haciendo bien las cosas Y Luque. le ¿entendés? dio O sea, su no- palabra a Luque y no traicionó la confianza del Deportivo Luqueño. El hincha de Olimpia no se puede enojar. Es un tipo que tenía trabajo, le está yendo bien el Luque. Sí. Y es un tipo de palabra. Y es un tipo de Se mantuvo de firme. ética. Y si el tipo te da tu palabra y esta clase de cosas te da a entender que JCC es un tipo que vale su palabra. Mm. Y eso es muy difícil de encontrar hoy en día. Y JCC, ¿cómo salió también de Olimpia? Yo entiendo que no era momento tampoco de volver. El tema es el siguiente. Es un caballero, hay que decir las cosas como son, sea el club que puedo seas. hablar y decir, JCC, no vuelvas a Olimpia porque te sacaron mal. Pero el tema es el siguiente.
que este Olimpia no es el Olimpia que lo sacó. No. Hay otra dirigencia, hay otro presidente. Entonces tampoco puedo salir a decir, no, por cómo te sacaron. Eso dijo el JCC. presidente, Luca, no lo dijiste vos. Claro, obviamente. Daniel que- Rodríguez. ¿Que vos sos el presidente de Luca ahora? Espera, ¿Vos sos el presidente de Luca? querido. Daniel querido. Espera. Elegí a tu club. Espera. ¿Querés el luqueño o liberteño? Espera, yo no voy... eso dijo el presidente, pero el presidente creo que se olvidó que lo rajó también a JCC en su momento. Así que tampoco hay que agarrar y hablar y decir... Epa, eso es cierto, ¿eh? No, en su momento lo rajó a JCC. O sea, tampoco es para hacernos de los santitos. Yo entiendo lo que dice el presidente, porque obviamente a quién no le va a Pegue, molestar... Marco, pegue. ¿A quién no le va a molestar que hoy venga tal y tal persona y diga, yo quiero llevarle a Marcos, yo quiero llevarle a Coque, yo quiero llevarle a Franco? Te va a molestar, obviamente, porque está trabajando para vos. Y está bien, y me parece correcto lo que hizo Julio César Cáceres, totalmente. Y también me parece correcto que Olimpia haya apostado por el nombre de Ever Hugo Almeida. Sí, muchos se preguntan, che, él mismo dijo, a mí todavía no me llamaron, no preguntaron cómo estoy, no me preguntaron si estoy o no gaga. Dijo, ¿Y dijo eso? Dijo, te prometo. Y yo me peleé con el chat. ¿Vos sabés hoy. qué dijo? Dijo, Gaga. Sí, ¿Vos y yo sabés qué dije, dijo Gaga? Ever Hugo, ve pasión, dije. O sea, literalmente yo creo que Ever Hugo ve pasión y por eso aprendió esos ¿Quién dijo que términos. está Gaga? ¿Ever Hugo? Él No, dijo. él Él mismo dijo, dijo. No, Ever no, Hugo. Él dijo que nadie le llamó. Y al que esto, decir esos aquello. chistes ya te das cuenta que Está está bien. totalmente Sí, bien. que se fue Gaga. Sí, totalmente gaga. No, está No, totalmente amigo, bien. no, a Si mí- chistea con eso, porque dale. Está bueno que chistee también. A mí me parece Se lo genial. tome como humor. Estoy medio Gaga. Sí, así digo. Así dijo. Estoy- Así. Vos sabés que pensamos que era joda que el chat nomás no estaba Yo me jodiendo? enojé con el chat. Hoy estuve muy Pero vos argel. estás muy argelo hasta ahora. No estoy Vos como- argel. a mí me molestó cómo entraste a saludar. ¿Puedes saludar de nuevo? ¿Cómo querés que salude? Che, ¿Podemos poner la intro otra vez? y saludar? no, despedir, no, man. no. ¿Cómo O me voy a despedirte. despedir, viejo? Estamos hablando de No, no, tema no. fútbol. ¿Sabes Vamos quién a se poner la despidió? intro y Ahí la después escuché, volver a... Espera, dale, volé. Dale, quiero verte, Marcos. Quiero verte brillar. Dale, Marcos. Hola, ¿cómo están? Arrancando ya otro martes de fútbol, señoras y señores, bienvenidos. Qué gusto. No sé cómo decir. mientras vos saludás, otros se despiden. Así lo. El próximo partido, el último partido de Patito Aquino. Uy, esa es una buena información. El último Escucha esto. partido Libertad. El último que juega. Se comieron 4 pepas. Epa. Y no, es más vale, o sea. ¿Quién va a agarrar Pero Libertad? espera. Esa es otra pregunta. Esto es para que la gente entienda. Este es un tema entre paréntesis para hablarlo porque es de último momento. Porque el jueves sería el último partido de Patito Aquino. Yo entiendo que Patito se va, pero Bernay, che. ¿quién viene? No, pero espera. Yo quiero hablar. Decí, tenés razón. Yo quiero hablar del tema. Bernay, hermano querido, qué tremenda gestión está metiendo en Guaraní. Y muchos decían, Bernay, que cuando se comió 5 contra U de Chile, ¿te acordás? Y ahora está goleando a los grandes del fútbol paraguayo. Saca técnico. Tremendo. Bernay es sacatécnico. Bernay ha hecho... No hizo pelota a todos. O sea, Bueno, a Cerro. sí. a ver, a Olimpia... Le metió 4-0. 4-0. A Cerro le metió 3 goles. Tres Pero goles. Cerro metió 4. Pero no. como... sí, pero Estamos ahí- hablando de los goles, Franco, tranquilo. Vos ganaste. ¡Penal para Ganaste Cerro con un Porteño! penal ¡Penal! dudoso. Para pero mí, el VAR dijo que no es dudoso. Yo vi en la resolución y me dijeron que no era dudoso. Yo ¿Verdad? le creo. Yo Bueno. le creo a Bueno. nuestras Y autoridades. 4 a Libertad. Estamos hablando de los equipos más grandes de nuestro fútbol. Y Guaraní los ha hecho Pomada. pomadita, sin problema. Tremendo lo de Víctor Bernay, que justamente estuvo acá al lado mío. Dios. Eso nomás. Solo quería decir para eso. eso nomás quería decir eso. Para decir que Bernay estuvo sentado a su lado. Y le preguntó sobre la madrina, imagínate. Hay que decir las cosas como Yo son. no le pregunté por la madrina. Hablamos del tema. Yo no, pero Se yo habló no le del tema. pregunté. Vos andás preguntando mucho por la madrina. Vos andás preguntando. Un saludo a Marisol. 09... saludo para Marisol. Cierto, Marisol, la madrina de Guaraní. 0986-152180 pueden mandar las fotos
Nos avisa la cabra Dan cuando tengamos. Tenemos fotos, vamos a ver. Sí, Dos mira- fotos, mira lo que dale. pregunta la gente. ¿Qué pregunta? Franquito. ¿Qué pregunta? Franco, ¿gol de penal ya suma? Siempre subo gol de penal. Espera, antes de mandar la foto. Antes de mandar la foto. Porque hay que hablar en instantes de el que perdió su invicto. Hablando de Franco, de Cerro. Perdón. Son malos, son muy malos. El Ciclón de Barrio Obrero perdió su invicto ante Trinidense. Hay que hablar también de la carrera Trinidense, muchachos, de Arrúa. Bien Arrúa, Pero, ¿eh? ¿qué pasó en ese partido contra Triqui? ¿Qué pasó? Y se agacha la cabeza y se dice, perdimos en nuestra ley a manos de un tipo que en algún momento debería ser técnico de Cerro. Nos ganó bien y no hay nada para reclamar. Nos ganaron tácticamente. Martínez, tácticamente Arrúa te pegó un baile. Como dice Azaro. Un baile te pegó Arrúa. No, fue un partidazo. Y ponelo, yo te digo, Sí. lo que está haciendo Arrúa con los jugadores que tiene, que no desmerito, pero dale otras armas en algún momento a Arrúa, vamos a ver qué puede lograr. Claro. Sí, Porque- con esto ya te está haciendo cosas. Yo no quiero desmeritar a los jugadores Triqui, son Obvio. grandes jugadores, pero el nivel y la capacidad económica que tiene Trinidense no es la misma que tiene un grande en el fútbol paraguayo. Obviamente. Pero lo bueno es que hoy en día, técnicos paraguayos decía hace unos años, Chiqui. Y Chiqui. Y después, Chiqui. Y Tiburón Torre. Y Gustavo Florentín. Hoy en día, Ya tenés a Rúa, que está JCC. haciendo un excelente trabajo. JCC, que está haciendo un excelente trabajo. Y se van sumando nombres. Bernay no es paraguayo, pero la gran mayoría de su carrera deportiva, como formativas, asistencia técnica, lo hizo en Paraguay. ¿Y qué pasó que en el partido justamente llega el gol de Trinidense? Porque recordemos que hubo un penal. Hubo un penal para Cerro. Y también Boludo. un penal Boludo. para Trinidense que termina Blas Riveros ocasionando el penal. Pero yo quiero hablar más del gol de Ronaldo Báez, del segundo gol que comete el conjunto de Trinidad. ¿Por qué? Porque en esa jugada se produce una acción. Viene el contragolpe de Cerro Porteño y hay, perdón, de Trinidense, y Tomás Rayer lleva la pelota y hay un jugador que va con una plancha Pachi Carrizo. altísima. Y el señor Pachi Carrizo se lleva la roja. Deja con 10 jugadores a Cerro Porteño. Y lo peor es que termina en gol. Y termina en gol de Ronaldo. Golazo de Ronaldo Golazo, Báez. una jugada colectiva muy linda. Golazo de Ronaldo Báez. Pero yo a lo que apunto es cómo Cerro Porteño, o mejor dicho, Pachi Carrizo, tiene un buen partido, es crack, es ídolo, convierte goles. Cuando no está en los partidos, el cerrista dice, Pachi, ¿dónde está? No puede ser que no esté Pachi. Es un jugador irregular. Y eso es lo que a mí me Vos preocupa, sabés- que la figura de la que Cerro Porteño hoy está dependiendo, porque quieran o no, dependen de Pachi Carrizo, o de un buen momento de Aliceda, o si alguna vez Totín también se pone las pilas, que sea tan fluctuante. Se le putea a Pachi. Se le putea a Pachi, se le reta a Pachi, se enoja la gente con Pachi. Y Pachi tiene que entender que si se le reta, se le putea, se enoja la gente, lo critica mucho, es porque sabemos de lo que es capaz. Exacto. Es porque se sabe que Pachi Carrizo te puede salvar un partido, te puede hacer cosas que ningún otro jugador. Y la crítica va en base a lo que se sabe de Pachi Carrizo. Hay jugadores que voy a decir, le putean bueno. por putear porque sabes que no le Sabe da el lo que nivel. no. No le da el nivel. Hay ah. jugadores en cero que, y le putea porque está nomás. pregunta. Pero a Pachi Carrizo se le putea porque se sabe lo que puede Que puede hacer. dar mucho más. Porque se sabe sus condiciones. Sí. Porque se sabe que es un buen futbolista. Son críticas en base a lo que nos puede demostrar y lo que ya demostró en Cerro. ¿Cuál es la pregunta? Es muy interesante la pregunta que dijo Freddy Dávalos acá. Sí. Si Cerro pierde contra Libertad, ¿se tiene que ir Martínez? No sé. No sé si vamos a perder luego. Libertad viene muy mal. Por eso te digo. Espero Si no perder Cerro contra pierde Libertad. contra Libertad, ¿se tiene que ir Martínez para vos? Esperando a que está Pastoreo. Mañana está Pastoreo. Calma nomás, pues Cerro le gusta. Yo como cerrista te digo, nos gusta para esos partidos.
¿Puedo decir que Cerro mañana puede Aníquela. colar rápido? Y, y cualquier cosa puede pasar ya. Copa Paraguay, ¿qué ¿Cuánto tal? está Encarnación 2 de mayo? Ganó de mayo 2-1. Ah, Yo remontó como el cerrista equipo te de Felipe digo Jiménez. que estos partidos a Cerro les cuesta. El tema es el siguiente. Buena pregunta la que metes, porque obviamente respetamos el trabajo de Martínez, pero hay dos factores fundamentales. Primero, la eliminación de la Copa Libertadores, que era, digámosle, como esa percha que sostenía el traje. El baile que te Y pegó. el Triqui. baile de Triqui y demás, y perdiste el invicto, perdiste la posibilidad de estar más lejos en la punta, porque Guaraní está a un punto, ¿eh? Guaraní está a un punto de Cerro Porteño. Entonces, yo creo que si pierde contra Libertad, no creo todavía que se vaya. Ahora, otro partido más encima y Guaraní sobrepasa en puntaje a Cerro, ahí es conversable. Tampoco digo, no, que se va Martínez o no se va Martínez, porque obviamente eso lo decide Nadie el club. siquiera, o sea, el club Y tampoco en ningún momento dio voy indicio que se podría llegar ahí. a hablar y decir que se vaya Martínez, que no se vaya Martínez. Eso no me corresponde. Pero sí, se le mueve el piso. Se le mueve y mucho el piso de Martínez. Yo creo que si Cerro llega a perder mañana contra Pastoreo, Vos sabés- te eliminas de 2 torneos en menos de una semana. Eso yo quiero hablar. Mañana sale en la portería de titular Gatito Gatito Fernández. Gatito Fernández vuelve a la Excelente. titularidad de Cerro Porteño. Se merece una segunda oportunidad. Le toca Copa Obvio, Paraguay. obvio, pero el tema es el Va a siguiente, ser el va a partido estar... de su vida porque y esperemos. pre-combo del Esperemos. albirroja, porque seguramente Gatito va a estar en la albirroja. Tiene que hacer el partido de su vida porque puede terminar muy expuesto. Ahí Es lo un que yo quiero llegar, partido que todas las lupas van a estar en sobre el arco. él, Sí. va a estar sobre él. Es El un jugador- olimpista va a estar pendiente que haga las cosas mal. El Claro. cerrita va a estar pendiente que haga las cosas bien. Va a ser un partido complicado para Gatito porque todo el mundo va a ver su desempeño en aquel partido. Y yo creo que Gatito Ojalá le tiene- vaya bien. El arquero de la selección, ojalá le vaya bien. Yo también, o sea, yo quiero que le vaya bien a Gatito, sinceramente. Obviamente que en su momento hablábamos y decíamos que las cualidades de Martín Arias capaz nos convencían más o que Martín Arias debería de tener esa oportunidad por merecimiento. Pero Gatito es el arquero de nuestra selección, muchachos. Es el arquero que nos va a defender justamente en el partido del jueves, que va a ser un partido de locos que obviamente más adelante vamos a estar hablando, porque ahora estamos hablando de Cerro Porteño. Pero todas las lupas van a estar sobre Gatito Fernández, sobre el portero azulgrana. ¿Y le tenés miedo a Pastoreo, mi querido Franco? Le tengo respeto y le tengo miedo a Cerro. ¿Por qué? Porque Copa Paraguay nos cuesta y espero que este sea nuestro año. Pero nos cuesta. Y todos los cerristas tenemos el miedito ese de qué puede pasar si con Pastoreo pasa tal cosa, pasa tal otra. Sí. Porque sabemos cómo es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira lo que pone en el chat, ¿eh? ¿Qué Ramón dice? Díaz se despidió oficialmente del Club Olimpia y ¿Qué escribió escribió? esto en sus redes sociales. Club Olimpia, me voy con el corazón lleno de gratitud por cada momento compartido y por el cariño de todos los que conforman parte de este gran club. Aunque nuestra etapa fue breve, los recuerdos y experiencias quedarán Siempre conmigo. conmigo. Gracias Por todo. todo. Sí, Perfecto. no. Gracias por ganar la temetaría a Recoleta, hermano. Bueno, vamos con las 10. fotos que nos están mandando los muchachos, porque quiero ver todas las fotos al 0986-152180. ¡Qué grande, mi amigo! Que la vez pasada, el martes pasado, mi querido amigo estuvo de cumpleaños y nos pidió un audio. Por favor, ¿le puede felicitar por su cumpleaños? ¿Cómo era su nombre? ¿Cómo era su nombre de mi amigo personal? Sí, vos no sabes. Yo le personal. mandé un saludo. Yo- CR7 Lover. CR7 Lover, gran casaca del Al Nasser que tiene mi querido amigo, que justamente Lorenzo Miranda, querido Lorenzo, feliz cumpleaños, un crack total. Bueno, no sé si es Lorenzo su nombre, la verdad. Creo que ahí en el chat dice el nombre de nuestro amiguito. Fan de Cristiano Ronaldo, facha pura, facha total de nuestro amigo. A ver, otra fotito, por favor. Mini Marcos dice: ¡epa! Este ya está entonadísimo para lo que va a ser. Ah, no, espera, ¿ese es Far Cry o es FIFA? Ah, ese juega Play. No, ese es FIFA. FIFA, ¿verdad? ¿Ya FIFA, jugamos? Era
La remera de la Oila de Paraguay, muchachos, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. A ver, otra fotito más. grande! 0986-15-2180, manden sus fotitos. No tengan miedo de sacarse la selfie. ¡Qué grande! Epa, ¡Qué ¿eh? grande! ¡Qué grande nos está viendo! Yo conozco este shopping, será. No le vamos a hacer publicidad al shopping. Como si fuera que necesita. Obvio. Pero mira, Sasuke, dígame por favor su personaje favorito de Naruto, rápido. Naruto. Boruto. Itamio Kanjiro. Itamio Kanga. Bueno, claro, es Pain, ya sé. Ahí está, la casaca de Cerro Porteño. ¡Ah, qué grande! Mira la caripela de Franco con la Qué casaca de caripela, Cerro ¿eh? Porteño. Tremenda la caripela, atentamente. A ver, 0986-15-2180. Tsunade dice el chat. Ahí está. No, pero todas las fotos no le convienen a Franco. Sí, no le conviene tanto a Kakashi. Franquito, ¿eh? Kakashi. Epa, tremendo tiraste. Tremendo, tremendo. Ahí está, todo Franco. Y será, qué pucha, boludo. Estoy en mi prime. Estoy en mi pick. Está en tu prime. Está en su pick. Estoy en La mi pick. gente Totalmente está sacando las fotitos. Ahí, Franco Arroza. Gatito Fernández en el arco, dice el titular. Vamos a ver más fotitos. ¡Epa! Tremendo. Tremendo los muchachos que nos van mandando sus fotos. Ya le digo, insisto. Tienen que mandar. ¡Qué grande! Ahí justo los muchachos ya están viendo que se Viendo mandan la foto y están y mirando. mandar. ¡Qué grande que son! 0986-15-2180. Para sus fotitos, compartir. A la pucha. A la pucha, ¿eh? A ver, atención a la Dice última producción. foto. Me preocupa. Producción. Ay, na. Cuando producción Ay, dice... mamá Ay, quería. na, ay, na. Mamá quería. ¡No! Son unos maleducados. Cortá y sacá. Cortá y sacá ahora mismo. ¿Quién es el maleducado? Estoy en el baño viéndole. ¿Por qué es lo que editan así, será? ¿Quién Qué es el plan. maleducado? ¿Quién fue el maleducado que mandó esa Mini peca, mini peca, Mini pega, mini pega, mini pega, mini mini pega. peca. ¿Por qué manda la foto de mi hermanito, boludo? Qué vergüenza. Él es hermano de Marcos. Sí, mi Dicen... A ver. ¿Qué dicen? Y el chat. ¿Mi Che, hermano? Mi habilitá por el hermano, menú. ¿cómo va, amigo? Habilitá por el menú. Yo no sé por qué poner la foto de mi hermano. Habilitá por el menú. A ver, vamos a pasar de tema, Gerard. ¿Cómo me van a tirar? ¿Quién es el responsable? Yo quiero saber quién es el responsable que tira... Julio, hay que hablar del tema. Julio no va, señoras y señores. Julio Enciso no va al Racing de Estrasburgo, no va a el grupo empresarial Blue Cup. Eso realmente a mí me da en el alma. Me da en el alma y es una tristeza para el fútbol paraguayo porque, ¿sabes qué pasa? Que obviamente Julio Enciso anímicamente no va a estar de la mejor manera. Obvio. O sea, imagínate por lo que va a pasar Julio en este momento y yo hago el llamado a Alfaro. Alfaro es la única persona, lo decía justamente el periodista Nelson Rivera, ex compañero nuestro, y es cierto lo que mencionaba, que Alfaro es la persona encargada de contener hoy al jugador que está pasando por este momento tan doloroso capaz, ¿eh? A mí me duele un montón lo que pasó con Julio Enciso. Evidentemente hay algo que no está del todo correcto en el tema de la rodilla, seguramente. Lo que pasa es que yo también entiendo que el Chelsea había fichado ya jugadores lesionados y no le salió bien la jugada. Y se pusieron mucho más quisquillosos con ese tema. Había fichado dos, no recuerdo ahora los nombres, creo que uno era... bueno, ahora no me voy a acordar. Koulibaly puede ser, no recuerdo muy bien los nombres, pero habían fichado dos jugadores que estaban lesionados y dijeron, vamos a ser un poco más quisquillosos con estos temas. Y nada, cosas que pasan. ¿Qué te puedo Son decir? cosas que... A mí me pone triste. A mí también. A mí me pone muy triste, boludo. Enciso tiene que agarrar y tiene que tomar esto como una oportunidad de despegue. Tiene que usar como trampolín todo esto que está sucediendo y tiene que demostrar lo que vale. Hoy en día yo ya no sé más dónde va a ir Enciso. No queda más mercado porque se cagaron en el jugador. Hay que decir cómo son. Bluco se cagó en Julio Sí. Enciso. Lo hizo Dio ir una hasta allá. palabra, mostraron todas las pruebas médicas, después se caga en el jugador de
palabras se cagaron con él. Y lo deja sin equipo en un Brighton que no lo tiene en cuenta. Y que muy tristemente lo va a tener en cuenta. No lo va a tener en cuenta. ¿Y qué va a hacer Muy Julio? tristemente. Tiene que buscar equipo para dentro de 2 días. Dentro de 2 días tiene que tener nuevo equipo Julio Enciso o no va a jugar. En No 2 días se va cierra el a libro de jugar. pases. No. Es una forma así a fin de No, del el fin de tema es el semana. siguiente. Dice, es lo mismo, Marcos. En 7 meses se va a ir al Chelsea o a otro grande de Inglaterra, dice. El 1 de septiembre, y bueno, prácticamente el lunes cerraría el mercado Para de el lunes fichajes. Enciso tiene que tener un nuevo club. Para Imagínate. el lunes. Eh, Ahora vos me decís Palmeira adelante, te digo. Si va a jugar. Coque, levantá el teléfono y llamalo, dice Junior Paredes. Sí, para que haga... Que venga 6 meses acá. No. De prestamito. No. De un prestamito. Chiquitito, préstamo chiquitito. Para no perder el ritmo. No. Que voy a jugar 6 meses acá. No, déjate de joder. Es una locura la que estás planteando primero que todo. ¿eh? No, yo sé que es una locura, pero no, que no va Que a se pasar ni vaya pedo, con pero- Alderete para que juegue algo, dice Julián Fa. Levanta el teléfono, Franco, dice. No tenemos. Acá no hay ni una posibilidad de que venga el fútbol paraguayo. A mí me decís Palmeira y hoy en día si va a jugar y va a ser tenido en cuenta porque se viene el mundial. Eso más que nada. Se viene el mundial y Enciso va a estar otra relegado cosa. al Brighton. Que vaya a cualquier equipo donde juegue. Hoy en día me decís Palmeiras y tomo como una opción. Yo sé que no es el nivel que a lo que aspira Enciso. Yo sé que puede dar más. Yo sé que da para seguir en Europa. Pero como se cagaron en él, se cagaron en la palabra del Bluco. Digo, tiene que jugar porque en Brighton no va a jugar. En Brighton no va a jugar. Realmente, a ver, yo te digo algo. El jugador obviamente tiene que estar mal anímicamente, pero a mí me da rabia lo que hizo el grupo empresarial. ¿Por qué? Porque en el historial de Julio Enciso ahora va a saltar que no superó las pruebas médicas. Pero porque viene bien lesionado. Exacto, ese Pero es el espera, tema. Este grupo yo no sabía ya eso. Claro que sabía. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo pico vos vas sabiendo que tu jugador está lesionado? Vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Mostrame cómo corres o correme 30 kilómetros sabiendo que la rodilla de Julio Enciso está en proceso de recuperación. Y obviamente que el jugador no te va a decir no voy a hacer si está viendo la posibilidad de poder ser, o sea, de poder ser transferido a un grupo empresarial que contiene al Racing de Estrasburgo y que contiene al Chelsea. Y obviamente que bueno, no le vas a decir que no. Pero son 3 pruebas las que hizo. Qué difícil, boludo. O sea, también por el... Falta de lógica para mí. ¿Sabes qué también es? Que el Estrasburgo Ujú. es un equipo donde Enciso iba a jugar. Iba a jugar muy Sí. bien. Donde iba a jugar sí o Es sí. un Y proyecto. que iba a ser camaradería, brother. Eso Está es lo que yo pienso. lleno De jóvenes. Sí. No hay alguien de jerarquía pura y dura en ese equipo. Es más, creo que Julio Enciso iba a ser uno de los más mayores por ahí. Entonces, iba a ser muy lindo ver a Julio Enciso jugar en el Estrasburgo. La verdad. Pero bueno, lastimosamente no se pudo y lo del Blue Cup para mí es una patada. Sí. Para mí es una cachetada. Vos sabiendo que el jugador estaba lesionado, Lo expusiste más, ¿eh? les pones. Sí. Les Eso pones es lo que a hizo. decir, mira, ¿sabes que Julio Enciso no pasó 3 pruebas? A la pucha. Pues eso, y ahora, cualquier equipo que quiera venir a contratar a Julio Enciso va a mirar que no pasó 3 pruebas mega y decir, "Tira, chore, pero A la pucha, ¿qué onda, pío? ¿Qué onda este, verdad? Claro. Pero vos sabés qué pasa. Esto es una mancha. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Si Julio era Julio Encicini. Sí. No. ¿Qué le vamos a hacer prueba médica para allá? Tranquilo. No, yo no compro tampoco No, esa igual, vendida. ¿sabes qué pasa? Yo no compro ¿Sabes qué tampoco pasa? eso. Que el tema es el siguiente, hermano. No podés hacer eso. A mí, yo sé que son mucha plata. Estamos hablando de 16 o 15 millones. Y obviamente que vas a ver si el terreno es fértil o no para invertir. Pero vos sabías que Julio Enciso estaba mal. Julio Enciso está lesionado, muchachos. Recordemos que él jugó su último partido con una banda en la rodilla. Estamos hablando de meses de recuperación. Y quiero aprovechar para saludarle a Bati, que dice saludos desde San Roque González, Paraguarí. Dice que grande Bati, que ya se va uniendo también a través del Twitch. Pero conversando nada más y diciendo
qué fuerte lo que ha de estar pasando ahora mismo Julio Enciso. O sea, imagínate, no te estoy hablando de un jugador que tiene 25, 26 años. Te estoy hablando de un pibe que tiene 21. Imagínate si a nosotros nomás nos cuesta poder encarar el día a día. Y hay problemas. Y tenemos esto. Y a veces nos cuesta. Imagínate lo que va a ser para Julio Enciso. Tener ya prácticamente todo cerrado. Ser jugador del grupo empresarial. Y después que te digan, no superaste la prueba médica. Es una cachetada y es un golpe muy fuerte. Tranquilo, dicen el Brighton va a volver a jugar. Hustler está en cuerda floja. Espero que sí. En cuerda floja viene hace 1 año y medio. El tema es el siguiente, que el Brighton está yendo en picada y eso realmente es una lástima porque está nuestro compatriota Diego Gómez ahí. Pero en Brighton no va a jugar, muchachos. Yo, es más, sí, bueno, si se queda, espero que juegue. Pero por cómo el técnico se maneja, no va a jugar. No va a jugar. Y conociéndole a Enciso, que no va a estar jugando su partido, obviamente que se va a sentir frustrado. Y el técnico no va a dudar en sentarlo y dejarlo. Y es más, puedo decirte que capaz no lo convoque a los partidos, como ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo hizo Ya lo varias hizo en su veces. momento. Ya lo hizo Entonces, varias veces. Entonces yo creo que para mí, quedarse en el Brighton es la última opción. Y esperemos que Julio Enciso encuentre un club que pueda, que acepte al Atalanta, a la Roma, al Palmeiras, si es la última opción. No sé, porque es un jugador clase A que hoy ha sido menospreciado por un grupo empresarial. Ey, acaba de salir que Josué Colmán va al Newell's. Mira esa información, tremendo. Yo lo estuve viendo bastante a Germán Josué Colmán por nuestro García país. Sí, estuvo por el país. Bastante pero- tiempo. Bastante tiempo. Capaz estaba de vacaciones y ahora se concreta lo de Newell's. Buen jugador. Tremendo crack. A recuperar, como la gran mayoría de futbolistas. Claro, totalmente. Como lo que trajo Cerro, como lo que trajo Olimpia. Es un jugador que Bueno, no está en su mejor momento, pero ojalá. Jules viene de Llegue. perder el clásico rosarino. 21 clásicos por encima. 21 clásicos Qué por encima. tremendo el golazo de Di María. ¿Y vos sabés que, viste quién estaba en el arco? Justo Espínola estaba en Juan Espínola. Juan Estaba en el Espínola. arco de Newell's. Hay mucho paraguayo en Newell's. Está Y está Carlos, Charlie. Saúl. Saúl. Charlie. Bueno, Saúl, Está en que sí, en que no. podemos decir que está porque realmente no lo tienen en Y en cuenta, ¿verdad? Rosario está Enzo Jiménez. ¿Vos sabés que Enzo Jiménez es de los más aplaudidos de Rosario Central? Vos sabés que sí. Acá en Cerro se lo mataba. Y la otra vez leí un tweet de 5 si rendís, de 3 si rendís, de 4 si rendís. Qué gran jugador, Enzo Jiménez. Excelente. Saludo para Enzo, querido. Ayer Se fue. le tiré un mensajito. Che, hoy se a Enzo. eliminó el Sunderland. ¿Se eliminó el ¿Eh? Sunderland? De la F... De la Carabao Cup. Carabao. Se eliminó, no jugó al derete de titular. Dice mamá, el ataque Perdió por de penales. Newell's, dice Josué y Pipa. Ah, sí, Benedetto está en... Pipa Benedetto, que Claro. justo estaba preparándose para entrar en el clásico y llega el golazo de Di María. O sea, está esperando ahí su momento. Qué loco lo de Benedetto. Sí, ¿será? pero Que va. Benedetto hace un año está esperando su momento. Sí. No, tremendo. Sí, no, Sánchez. Imagínate, él debuta con Newell's y se lesiona. Vamos con el menú, por favor, te pido, mi querido Pablo. Vamos viendo, vamos leyendo y los posibles llamados. La albirroja juega este jueves, muchachos. Bueno, la próxima semana vamos a estar más albirrojo que nunca. Pero, el próximo jueves. Ahí está, porque este juego todavía no. El próximo jueves juega la albirroja ante Ecuador. Y hay nombres que han saltado. Y hoy saltó 2 nombres. O sea, saltaron 2 nombres que para mí me llegaron. Para mí era fuertísimo, ¿eh? Guillermo Paiva. Prelista todo esto. Claro. Guillermo Paiva y Brian Ojeda. Son 2 de los nombres que... Ronaldo Martínez Claro, también. Ronaldo Martínez, lo tenía Alexis Pulpito, lo tenés a Alan Benítez. Son todos jugadores en la ¿Qué les prelista. parece? ¿Qué les parece? Con toda esta información, o sea, con toda la información que salió entre estos jugadores, ¿cuáles son los que les gusta y cuáles no? Y también les doy la posibilidad de agregar uno de preferencia. Lo que quiera Alfaro para mí está bien.
Ok. Nadie tiene el poder ni nada para discutir lo que decía Alfaro. Si Alfaro quiere a Paiva, yo también. Si Alfaro quiere a Pulpito, yo también. Si Alfaro quiere a Benítez, yo también. El tema es que es prelista. De esos máximo va a quedar 1 o 2. Según yo tengo... Pero tenés lesionado, Franco. ¿Y quién va a entrar? Yo creo que va a ir, lesionado, yo creo que va a ir tenés Pulpito Isidro. sí o sí. Pulpito sí o sí. Yo creo que hay Pulpito sí o sí entre los seleccionados. Yo creo que hay Eh, Pulpito y algún delantero. Me Ronaldo me llama o la atención Paiva. Paiva. Porque no, más por el nombre, porque no es un nombre que estamos acostumbrados a la selección. ¿verdad? Cierto. Yo no estoy criticando nada de su rendimiento porque le está yendo bien en Colombia. Y si me decís para agregar un nombre, HG, no, HQ. HQ. Hugo Quintana. Hugo Quintana. Es más, yo te diría que por merecimiento podría. Tiene 3 goles, 2 asistencias. Así mismo. Eso, o sea, 3 goles, 2 asistencias para Guillermo Paiva y otro que está haciendo bien las cosas es Ronaldo Martínez. Pero yo pregunto algo. Estamos hablando de nombres que están jugando en terreno internacional. ¿Y en lo local? ¿Y en lo local qué pasa? ¿Suena? ¿No suena? Y ¿Se alguien va? va seguramente está en esa prelista. Es que todo puede hacer especulación hasta que Claro. salga realmente la lista. Obvio. ¿Te acuerdas que antes hablábamos de que tal iba a ser tal otro también? Y al final terminan quedando prácticamente los mismos de siempre sumando 1 o 2. Yo creo que eso va a pasar. Yo creo que lo más probable es que vaya Ronaldo Martínez y Pulpito. Porque se te lesionó Ronaldo Jesús, que fue llamado en algún momento, y se te lesionó Valbuena. Sí. Yo creo que van a ir esos dos. Para Como mí, nuevos. Claro. Es lo que ya fueron llamados alguna vez, van a estar todos. Pero como nuevos, yo creo que Ronaldo Martínez de fija y Pulpito. para mí hay jugadores con buen poder realmente en lo futbolístico porque lo han conseguido, como Ronaldo Martínez, que ha hecho una campaña excelente con el Calamar. También agregó lo de Pulpito Duarte, que para mí es podría ser un fichaje interesante. O sea, no digo fichaje, sino que una convocación interesante, ya que hace mucho, van años, que no vemos a Pulpito Duarte. Realmente, que Es una alguien, incógnita. que alguien levante la mano si vio algún partido de Pulpito. No, Es que no se puede. No se puede, lo- ¿Dónde va a haber? Está todo No- clausurado. No, tienen competencia internacional porque están sancionados. Exacto. Sí. O sea, ellos Los están rusos no jugando pueden. solo ahí en Rusia. O sea, fue bueno. Para mí, Quintanita merece selección. Sí. Y hoy estás muy lindo, Marco, ¿eh? Estás muy fachero hoy. ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué No entiendo. ¿Eh? No sé. Pero- Para mí, no sé. Quintana. El chat Yo pidió. creo que Quintana. el chat pidió. El chat pidió que te diga eso si Quintana merece Tengo que selección. decirle a Marcos que está hermoso si Quintana se merece selección. Yeah. Dice Junior Paredes. Qué grande. Javi La Baez puta. por Balbuena dice, no, tranquilo, los muchachos, tranquilo. Porque hay muchos nombres, como vengo recalcando, Para mí va a estar Pulpito ahí. tiene que Para estar. mí va a estar Pulpito. Déjame soñar. Para mí va a estar Pulpito. Yo creo que va a estar Pulpito. Y... Eso sonaba para el Santos, ¿cierto? En su Sí, momento. sí. Sonó para el Que Santos. a mí no me Sonó gusta en su momento. Santos. A mí ahora Como está mismo ahora no. el Santos no pega. Y Gustavito Caballero también tiene que ya en breve hacerlo. Ojalá no vaya nomás que la lo vez con- llamen ya también. Es un gran jugador. Si no Gustavo ahora, Caballero la va a romper. Faltan solamente detalles, mejorar como todo jugador. Y creo que es. Hola, Lulax, me dicen. No. Saludo al compañero Lulax. Compañero, digo. qué bajón que se haya. Santos. Mirá lo que dice Alan Olimpista. Sí, ¿qué dice Alan? Qué bajón que se haya lesionado de Jesús. Venía con un nivel alto en Lanús. Y sí. El Santos está Denso lo de- a 2 puntos del descenso. A 2 puntos del descenso. El Santos está a 2 puntos del descenso. Y mirá lo loco, ¿eh? Mirá esto. Gremio está a 5. A la pucha. Sí, Matías Villasanti. Y Sí, Valbuena. Balbuena. Y Gremio está hablando así. de la selección, Balbuena está confirmado que estará 4 meses fuera. No llega. 4 meses Para fuera. ninguno de los dos partidos no queda. No. O sea, ya Se es- lesionó justo el día de su cumpleaños. mucha fuerza para él. Ojalá llegue Mucha para el fuerza Mundial, para- Porque fue una pieza clave de rotación para Alfaro. Yo creo que merecidísimo subir al Mundial. Si es que vamos. Espero que sí. Todos creemos que eso. No quiero mufar. Pero
Ojalá llegue. Ojalá se recupere. O sea, más que nada le deseamos una pronta recuperación a Fabián Balbuena, que sufrió ese... Primero era esguince, después ya De pasó a rotura. otra cosa, rotura. Y le deseamos mucha fuerza al central. Y 0986 15 21 80. Vayan mandando sus fotos. Atentos todos porque es momento de la fotito. Vamos a estar mostrando a vos que nos estás viendo. También sos el protagonista en este lugar. Sí, señor, vos sos el protagonista. Nosotros solamente te contamos del fútbol. Vos lo vivís. Así que, por favor, vamos con las fotitos. 0986 15 21 80. En breve, en breve. Vamos a hablar. Te corto nomás las fotos porque ¿Por qué? quiero hablar de fútbol. Ok. Ok. Quiero volver un poquito de lo que hablamos atrás. Ujú. Y quiero hacer ¿Cuál es el tema que no tratamos, por ejemplo, que querés hablar? No es que no tratamos, quiero hacer predicciones. ¿Querés hacer predicciones? Cerro Pastoreo. Cerro Pastoreo. Predicciones Cerro Pastoreo. Ok. Predicciones Cerro Pastoreo. Arranca vos diciendo, dice Marco, digo yo y último vos. Dale. Dale. Mañana, bueno, Cerro Pastoreo. Predicciones, Pasión Estudio. Adelante. Yo creo que a Cerro se le complica siempre. 2-1. 2-1 sufrido, sin desmeritar al rival. 2-1 gana Cerro. Mi querido hincha del Pastoreo, Coque. Mi equipo Dios mío. del departamento de Caguazú. Desde, más grande. Se aprendió el departamento, muchachos. El más Ojo con grande. esto. Googleo. La Googleo. Roja. La de Caguazú. Roja. No. Pastoreo. ¿Por Pastoreo penales? gana por penales. ¿Cuánto termina el partido? Termina 2-2. 2 Y pasa Pastoreo por penales. Mañana el Ciclón de Barrio Obrero da una cátedra de fútbol. Ese me asusta ese. Me asusta ya ese. Mañana el Ciclón de Barrio Obrero va a dar una cátedra futbolera y va a pasar de ronda ganando por la cantidad de 4-0. A 0. Mañana gana Cerro Porteño 4-0, muchachos. Confío en el Ciclón de Barrio Obrero. Felicidades, Pastoreo. No soy con mufa para nada. Yo tengo miedo de vos. No, ¿por qué? Dice, felicidades, Pastoreo. Nos vemos en TikTok, Marco, dice. ¿Cómo? Felicidades, Pastoreo. Jajaja. Marcos, ¿a qué hora es el partido? ¿A qué hora se juega? 18:30. ¿Vos viste 18:30. cuándo juega Copa Paraguay? El 3. 3 de mayo. No, ¿cómo? No, 3 de mayo. 3 de septiembre. 3 de mayo. 3 de septiembre. 3 de septiembre. No, septiembre, un día antes del partido de la Luis Roja. ¿Contra quién? Contra Fernando Lamora. Sí. ¿Tengo miedo? Claro que sí. ¿Cómo tiene que ser? Como tiene que ser. Che, Corea del Sur confirmó estadio y horario del partido amistoso internacional ante Che, Paraguay. ¿Vos viste cómo los coreanos se estaban quejando, boludo? ¿De qué se quejaron? Y de su presidente, de todo lo de así, están todos enojados, tan. ¿Por Paraguay? Porque No, porque pasa que los dos partidos se el juegan en el estadio presidente de de Seúl. la... Perdón. De la Asociación de Sí. No el Fútbol presidente de Coreana. No, de porque la habla de eso. Korean Federation Association. ¡Ay, No, espera, dije Korea mal. Dije mal. Korean Football Association. KFA. KFA. Ah, ok. Bueno, pasa que los dos partidos se juegan en el estadio del FC Seúl. El Y equipo más grande de Corea. Claro, y están molestos los hinchas porque los dos partidos se juegan ahí. Y están pidiendo que el partido, que es contra Brasil, se juegue en Seúl y que el otro partido con Paraguay se cambie de ciudad para que la gente tenga oportunidad también De de ver, ir claro. a ver a su selección. Entonces están muy enojados con el presidente, creo, de la KFA. Están muy enojados y bueno, le están insultando ahí en coreano. Yo estuve viendo. ¿En serio? Entre en la Traduce. publicación. Obvio que van a estar insultando en coreano, hermano. Y Twitter bueno, traducir, vio. claro, Translate. entren y vean, dice así. Encima, ¿cómo te traduce Twitter? Tú eres un maldita basura. No, Así, todo así tan- muy fuerte, muy fuerte. Y recordemos que... no, No. Chistes de K-pop no se hacen en la cacha. no, son unos Chistes de malos. K-pop no se hacen porque terminan mal. Siempre los chistes de K-pop. No. Le mandamos un saludo a J-Hope. Este para levantar K-popera a la gran 7. Pero si en coreano y en fútbol. No. Vos sabés que.
No, está No, loco, no, me. no, Está vos estás hablando de loco. Heung-min Son, hermano querido. No, ¿qué es Heung-min-Son? Corea del Sur está armando un equipazo. Corea del Sur tiene jugadores en la Premier League, tiene un montón de Es jugadores. más, Corea del Sur y Japón son potencia. Son potencia ahora. Yo te digo, es medirse con la selección importante, la de Corea del Sur. potente. O sea, si vos me decías hace 15 años atrás que jugabas contra Japón o contra Te Corea, reía. ahí te decía, bueno, vamos a ganar un trámite. Pero Bueno, ya no hoy es en así. día- Paraguay tan va a fácil. disputar en total 4 amistosos internacionales ante selecciones mundialistas en las últimas fechas FIFA del año. Octubre tenemos el 10 de octubre ante Japón en Osaka. El 14 de octubre Corea del Sur en Seúl. Y después nos vamos a noviembre. Todavía no hay confirmación de fecha, ni horario, ni nada de eso. Pero las selecciones son Estados Unidos y Canadá. Entonces, en octubre, Japón en Osaka, Corea en Seúl y en noviembre, Estados Unidos y Canadá. Eso es ¿Cómo lo que- hubiera pegado un amistoso acá? ¿Verdad que sí, che? ¿Cómo hubiera pegado un amistoso acá en el defensor del Chaco? Poco se habla que Uy. el último partido, ¿eh? Ah, qué loco, ¿eh? El último partido. Hasta 2030. Eso es mentira. Dejen de creerse, no es el último partido. El último partido oficial. Paraguay va a jugar amistoso acá. Paraguay tiene años para jugar partidos. No va a dejar de jugar Paraguay. Estás desmantelando un contenido que estamos preparando. Y la verdad, ¿para qué vamos a poner clickbait? Corea del Sur robó en su mundial. No, bola. El Contra mundial España. Corea-Japón contra España y contra Italia. No, pero los perros dicen, Paraguay no vamos a jugar. Espera un ratito. Pero porque al final sale le una metieron los información. Ya sé cuál es. Sale una información. Chiqui Arce ¡No! Libertad, seguro. es el principal candidato a asumir Anique. en el conjunto blanco y negro. Número. Me parece excelente. El último que le Libertad. falta. Libertad, tranquilo. Ay, ¿por qué así con- ¡Ey! Sos maleducado. Todos los campeonatos que te dio Chiqui Arce. Sos un maleducado. Mal ¿Qué? agradecido. Se está por mear encima cuando ganó ese partido en Libertad. Ahora y así, wow, ahora. Malo Dale, con Chiqui Disculpame, Arce. ese partido lo gana. Bruera. No. El planteamiento de Dioder. Bueno, dale, fuerza. El último que le falta, Chiqui ya estuvo en Cerro, ya estuvo en Olimpia, ya estuvo en Guaraní. Le falta Cierto, Libertad. le falta Libertad. Libertad. Y Luque, porque yo pensé que en si JCC se iba a seguir ahí a Luque. Espera, ¿en qué equipo ya ganó torneo Chiqui? Cerro Olimpia. Cerro, Olimpia, Guaraní no. Guaraní, ¿no? Creo que no. A ver. El Guaraní no algo, Marce. El Chiqui. Yo creo que el Guaraní. Creo que no. Yo creo que. Ah, mira. Él empezó siendo técnico de Guaraní y después se fue a la selección. Y ahí va Garnero. terminó siendo Garnero el campeón. El campeón con Guaraní. Ahí está. Locura. Ahí lo locura. tenés. Ahí está, y él es malo. Chiqui Arce, principal candidato para dirigir Libertad. Che, en serio me sorprende lo de Libertad. Nos va a hacer sufrir a los cerristas y a los olimpistas, chiquearse. Nos va a hacer sufrir. Nos va a hacer sufrir. Yo creo que va a hacer las cosas bien a Libertad, chiqui. Vos sabés que creo que sí. Ahí los muchachos preguntan si ya vimos quién es el... Sí, ya vi el nuevo preparador. César Rambo, César Benalcázar. Vos ves su foto y es Rambo. ¿En serio? A ver, compartimos para ver el... No, yo vi su foto. Sí, pero... Es Rambo miedo. parece, hermano. Me dio miedo. Terminator y A T. la pucha. ¿Vos no viste la foto? El preparador físico, viejo. Sí, no. Ese va a estar potenchi. Rambo. Consulta, ¿tenemos fotos? Sí, veamos las fotos, por favor. 0986 15 21 80. Adelante, por favor. Ahí está. Sí, señor. Ahí está, él es, señor. Ahí Él es. está. El preparador físico hoy de Olimpia. César Benalcázar. Encontré su LinkedIn. Su LinkedIn. ¿Sabes lo que es LinkedIn? La página, a veces Claro. donde te sale dónde trabajaste, qué hiciste. Encontré su LinkedIn. César Alfonso Benalcázar Recalde, preparador físico en fútbol profesional. Experiencia, A ver. preparador físico, Quito Tenis. Preparador físico, fútbol profesional del 92 hasta ahora. También es preparador físico de tenis.
Arabia Saudita, diciembre 2003, junio 2004, Al Nasser. Selección de fútbol mayor Bolivia del 2002 al 2003. Tuvo un masterado en preparación física en Río de Janeiro, un masterado en preparación física del fútbol también en Río de Janeiro. Eso es todo lo que sé de Benalcázar porque lo subió en su link. Mira, ahí el decano pasó un link de cómo entrenan. Atendé cómo le hacía. No sé si llegaste a ver, Marquito, no sé si llegaste vos también, Franco. Yo no vi. Cómo el nuevo Capitán preparador eres. físico. Capitán, A la no mecha. capitán de fútbol, capitán de ejército. Atendé cómo hace para entrenarle a los jugadores. Para prepararle físicamente. Mirá. A ver. ¿Qué? No. Dejate de Y joder. Olimpia tiene así su estadio más o menos. No, sos un maleducado. Así más o menos el estadio Olimpia. Puede entrenar ahí. Que le hagan Ya, palear, pero espera un muchacho. ratito. Mirá. Che, ¿en serio? Es una falta de respeto la que acabas de cometer. Vos sos un maleducado. Y así más o menos está el estadio Olimpia. Claro. ¿Por qué me son malo? Y claro, así va a estar un estadio que va a ser mundialista, hermano. Bueno. Claro. Descuereo total, dice. Sí, le hace falta. Y nada, ¿querés cambiar de tema, será? Ahí está. Así está el estadio que va a albergar partido del Mundial 2030. Fotos. Fotitos, por favor, adelante de la gente. Esto nos están dando hambre ya, che. Sí, vamos ya. Mandale saludos a los miteros, Marco. Y ya, pues. No, vos sabés que me... No voy a mostrar mi foto con el... ¡Epa! ¡Bien! Ay, ¿por qué PBT no festeja No, luego? no. ¿Por qué PBT no ¡Qué festeja vos? grande! ¿Cómo estás? Nuestra amiguita. Esta es la selfie. Esa es la selfie. Bien. ¡Qué grande! ¡Qué grande! joder! La familia, qué grande. ¡Sí! ¡Qué casacón! Los dos me encantan. Epa. La caripela será. Qué linda caripela. Mirá. Pero, Juan. Del 2 de mayo, ¿eh? Del 2 de Del mayo, 2 de viejo. mayo, ¿eh? Mirá la tacita ¡Qué que metiste, grande! papá. La tacita que Empanada. metiste. Mira esa tacita. Aguante Eso, esta ya Paraguay. estamos albirroja, men. Bien, Esta ya bien, estamos bien, albirroja. bien. ¡Qué grande! nuestro amigo querido! Mira el croma. Tremendo. A ver. Es verudo, carajo. ¡Qué grande! Tortillita, papá. Tortillita, qué grande. Te voy a pegar, Coque. Va a hacer un chiste y va a ligar. No. aviso. Yo no voy a decir. Te digo, Te hombre. aviso. Sí. Legalmente esa tortillita está espectacular, viejo. ¿Y a ustedes les gusta? ¿Por qué te referís? ¿A qué querés? A ¿Qué mí me le- encanta la tortilla, viejo. Y a eso voy. A mí me encanta el pancho también. ¿Lo Ese- conoces? Me encanta el pancho, me encanta. ¿Sabías? ¿Por qué Pero eso tanto? suena ¿Por qué muy- tanto? No, pará, boludo. Bueno, no vamos, Gerard, no vamos. No vamos. A Marco le encanta el panchi.